Gracias, Padre, en esta mañana por tu palabra, Señor. Estamos atentos, Señor, nuestro oído, nuestra mente, Señor, nuestro corazón para recibir tu enseñanza. Gracias, Padre. Gracias por amarnos, Señor, tanto que dejaste tu palabra para que aprendamos a ser mejores hijas tuyas, Señor, y a caminar contigo para que nos vaya bien. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, ¿cómo están? Espero que todas muy bien. Pues soy Carmelina Reyes. Aquí estamos para dar continuidad con el capítulo 28 de Proverbios con la lección 84. Y nos dice aquí en su palabra algunos temas que pudimos rescatar de estos versículos que son del 19 al 28 que vamos a estar aprendiendo el día de hoy. Esta lección se llama El que confía en el Señor prospera y la sabiduría te salvará. Y vamos a ver por qué. Aquí como tema 1 dice, con trabajo y fidelidad vendrá la bendición. Eso lo veremos en el 19 y 20. Otro tema, actúa por igual, sé generoso y honesto. En el 21, 22 y 23. El tema 3 dice, ¿quieres que te vaya bien? Honra a tu padre y a tu madre. En el versículo 24. Dice, confía en el Señor y camina con sabiduría, garantía de prosperidad y protección. Vemos en el 25 y el 26. Y practica el dar para que no te falte nada. Esto estaremos viéndolo en el 27 y 28. Muy bien, pues en este proverbio se habla sobre la ley de la siembra y la cosecha. Y esto aplica para todo y todos. Es por eso que estos versículos se hacen manifiesto y también nos muestra diferentes perspectivas de las consecuencias cuando actuamos de manera contraria a lo que Dios le agrada y manda. Es muy interesante cómo nos muestra que puede ser el corazón del hombre tan malo, que hasta a los padres hay el atrevimiento de robarles y creer que se tiene ese derecho por el simple hecho de ser hijos. Nos deja una gran enseñanza metafórica de nuestra relación con Él. Seamos dadores y todo vendrá por añadidura, como nos dice Mateo 6:33. Esta es una introducción de lo que nos hablan estos versículos. Bueno, al inicio del capítulo 28 nos dice que estos proverbios que estamos viendo son antitéticos. Entonces, estos proverbios quiere decir que se dice una cosa, ¿sí? Y que hace referencia a lo contrario de lo que nos está diciendo, ¿verdad? Es la oposición entre dos términos contrarios o complementarios. Algo similar es como lo contrario, lo opuesto, lo antagónico. Y por ejemplo, aquí, digamos, en el número 1 dice, más huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. O sea, dice una situación y luego dice lo opuesto de lo que estamos aprendiendo. Entonces, las dos partes, ¿no? Digamos, lo positivo y lo negativo. Por eso son estos versículos antitéticos. Y en el 19 dice, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Y aquí vemos esto que estábamos aprendiendo, ¿verdad? De lo que son los antitéticos. Dice, el que labra su tierra se saciará de pan. La recompensa del trabajo es una cosecha. El que labra su tierra disfrutará de la cosecha que viene y por lo tanto tendrá mucho pan. Recordemos que en el principio Dios manda al hombre, Adán, que labre la tierra, que la trabaje. Esto lo vemos en Génesis 2:15, 16, y que pues con el sudor de su trabajo, ¿verdad? Tendrá su cosecha y nos manda a trabajar, a estar haciendo la labor del trabajo.
Dice, si no queremos ser flojos en los negocios, sino fervientes de espíritu, en este mundo y en todas sus preocupaciones, ¿cuánto más necesitamos ser así en las inquietudes trascendentales de la eternidad? Esto nos dice Bridget. Y se refiere que si no queremos ser flojos en los negocios, en nuestro trabajo, en la casa, se refiere a todo. Aquí, al labrar la tierra, habla de el ámbito general donde tenemos que ser diligentes, donde tenemos que estar trabajando, siendo persistentes para obtener la ganancia, ¿no? El fruto de nuestro trabajo. Y cuando andamos, y aquí menciona, sino fervientes en espíritu, ser perseverantes, ¿sí? Ser persistentes para nuestro ánimo para trabajar, para obtener la bendición de lo que estemos deseando obtener, ¿no? Obtener esa cosecha. Pero también se refiere a otros ámbitos, en el ámbito del espíritu ferviente y de labrar también el trabajo en el Señor. ¿Verdad que Dios nos dice que Él necesita obreros para la mies, para extender su reino? ¿Sí? Y necesitamos nosotros también trabajar, labrar la tierra espiritual en los corazones de nosotros, de nuestros hijos, de las personas que tengamos cercanas y sembrar y creer que se va a recibir esa cosecha de la siembra que nosotros estemos haciendo. Dice, y disfrutar de la cosecha. Dice, ¿cuánto más necesitamos ser así en las inquietudes trascendentales de la eternidad? Habla esto de lo espiritual, trabajar también fervientemente para que la cosecha la obtengamos cuando lleguemos a la eternidad con el Señor. Esto es una belleza que nos habla aquí. El que labra su tierra se saciará. O sea que si trabajamos para el Señor, Él nos va a recompensar y esto nos dice que va a trascender hasta la eternidad. Y esto nos debe de motivar para estar trabajando. Dice, más el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El que ignora su trabajo para pasar un buen rato, después de la ociosidad, no disfrutará del fruto de la cosecha como lo hará el hombre trabajador. En lugar de mucho pan, el hombre perezoso y ocioso tendrá mucha pobreza. El hijo pródigo fue un cumplimiento de esto. Y ahí tenemos esa gran enseñanza, la tenemos en Lucas 15, del 13 al 17, cómo fue flojo, ocioso con los bienes, ni siquiera trabajó por ese dinero, ¿verdad? Exigió su herencia que le dio su padre, obtuvo y pudo haberla hecho crecer y disfrutar, sin embargo fue ocioso, fue perezoso, se juntó con personas que no le ayudaron a trabajar o a hacer más, sino que al contrario, a despilfarrar. ¿Y cómo quedó? Dice, comiendo ahí entre cerdos, arruinado. Entonces, seamos diligentes y veamos cómo trabajar. Dice, aquí hay una repetición significativa. La persona diligente tendrá abundante. Esta palabra abundante del hebreo yishba dice abundante de pan, pero la persona perezosa tendrá mucha de pobreza, nos dice Roy, o sea, mucha yishba. Como vemos que aquí en este versículo se enfoca la misma palabra hebrea yishba, que es abundancia, tener más para ambas cosas, ¿verdad? Si trabajas tendrás yishba, abundancia, pero si no trabajas tendrás abundancia de pobreza. ¿Cómo aplica esto misma término de abundar, pero en cosas contrarias, ¿verdad? Tanto para prosperar como para, pues, ser pobre. Nos dice el 20, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Aquí dice el hombre de verdad, el hombre fiel, dice otra versión. Dice, la primera parte del versículo nos indica que aquellos que son fieles, honestos y cumplen con sus deberes, recibirán muchas bendiciones por parte de Dios. Esto nos muestra que la fidelidad es muy apreciada por Dios y que siempre será recompensada. Las bendiciones que recibimos pueden ser de distintas formas,
desde un trabajo bien remunerado y estable hasta una familia amorosa y saludable. Lo importante es saber que proviene de Dios y que debemos ser agradecidas por ello. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. Y como leíamos aquí, las bendiciones vienen de Dios. Dice, aprendimos en otras lecciones que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Como decía ahí, en nuestro trabajo, él con una familia saludable, amorosa, con buen ambiente en nuestro trabajo, eso es lo que recibe un hombre fiel, la fidelidad, la lealtad que a Dios le agrada. Sin embargo, en la segunda parte del versículo nos habla sobre el peligro de enriquecerse deprisa y sin esfuerzo, el afán por obtener riquezas de forma rápida y sin considerar los medios puede llevar a cometer acciones ilícitas o poco éticas, lo que puede llevarnos a la culpa y a la deshonra. La avaricia y el deseo desmedido de dinero son una trampa peligrosa que puede llevar al ser humano a perder su integridad, sus relaciones y su paz interior. Y qué necesidad, ¿verdad?, de andar así escondiéndose, no tener paz. Esa gente que se dedica al narcotráfico, a la trata de personas y que quiere obtener ganancias fáciles, sin esforzarse, sin hacer nada, nada más ir a cometer un delito, arruinar la vida de otras personas y obtener un dinero, porque eso se paga bastante bien. Y la gente no quiere esforzarse por un sueldo, por un salario, porque ya quiere obtener una casa, un coche y tener muchas riquezas sin esfuerzo y se va a hacer cosas de eso. Falta de paz, de deshonra, o sea, no es bien visto. Y hay gente que hasta la vergüenza pierde y no les interesa. Y eso te habla de una mentalidad tan alejada del Señor, un corazón tan lejos del Señor, ¿verdad? Y es realmente triste, pero la recompensa es eso, no se disfruta, no puede vivir en paz, no puede andar saliendo por acá y por allá porque sabe que en un momento lo pueden agarrar, ya sea la justicia del hombre, ¿verdad? Llevarlo a la cárcel o entre ellos mismos, que se hacen justicia por propia mano cuando, que se pelean, ¿no? Entre uno y otros grupos y pandillas y están expuestos siempre. Y qué terrible vivir de esta manera. Entonces, pues hagamos lo correcto, ¿verdad? Seamos fieles para obtener las bendiciones del Señor. El 21 dice, hacer acepción de personas no es bueno, hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Así de simple, ¿verdad? Se prevarica, o sea, se dice mentiras, es deshonesto, es corrupto, pero dice, hacer distinción de personas significa tratar a alguien de manera diferente en función de su raza, género, posición social, riqueza u otros factores. También puede referirse a dar preferencia a alguien sobre los demás, basándose en factores externos en vez de en su carácter o habilidades. El versículo nos dice que hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Esto significa que incluso pequeñas distinciones de trato puede llevar a mal comportamiento y acciones inapropiadas. Cuando hacemos distinción de personas, estamos disminuyendo el valor y el respeto de todos, que todos merecemos por igual. Y esta situación de hacer acepción de personas, Dios nos los habla en diferentes lecciones que hemos estado viendo. A Dios no le gusta que menospreciemos a nadie. Dios ama a todos. Él dio su vida por toda la humanidad. Jóvenes, adultos, viejos, chicos, grandes, morenos, güeros, ¿verdad? Y de todo, de todo. Dios dio su vida y ama a todos por igual y quiere que todos vengan al arrepentimiento. Y entonces nos dice, ¿por qué tú vas a hacer acepción de personas? No la hagas, dice, no es bueno hacer eso, distinguirlos porque si tiene más dinero o no tiene más dinero, porque este es de alta sociedad y aquel es un indígena, cosas como esa, que sí se dan desafortunadamente.
pero eso estamos aprendiendo, esa humildad. Y si a Dios no le agrada y queremos agradar al Señor, entonces vamos a aceptar a las personas en la condición que tengan. Dice, hasta por un bocado va la persona que no le importa por obtener un beneficio, puede menospreciar a alguien o decir algo falso o algo con tal de lograr su propósito, ¿verdad? Y esto no es bueno, que por algo tan pequeño a veces caigamos en este tipo de acciones y de actitudes para obtener lo que queremos. Al final del día, lo que realmente cuenta es el corazón y la bondad que llevamos dentro. Practiquemos mirar más allá de las apariencias, porque cada encuentro tiene el potencial de ser maravilloso si elegimos ver la esencia de cada persona. Y de verdad, mis amigas, a veces vemos solamente la apariencia o alguna situación que nos permitió contactar con alguien, y a lo mejor no se dio algo muy bueno o interesante o una pequeña roce, situación en ese momento, y ya nos dejamos llevar por eso. Pero si nos permitimos a veces conocer más a las personas, nos podemos dar cuenta que podríamos obtener una gran enseñanza, una gran bendición y crecer algo de alguna persona que puede tener grandes habilidades y mucho, mucho que dar, para darnos a nosotros que seamos bendecidas, ¿verdad? Así como también cuando a nosotras nos conocen, ya, a lo mejor estábamos en un momento, pues algo, con alguna preocupación y actuamos, no sé, de forma cortante o descuidada porque nos pasa, pero no es que seamos así. Entonces, la gente se puede quedar con esa idea en su mente, ¿verdad? Y estas cosas se dan y viceversa. Entonces nos demos la oportunidad de conocernos, ¿verdad? Y ver lo que hay en el corazón de cada persona. Entonces, seamos diligentes aceptando a todas las personas como son y viendo lo mejor de cada una de ellas. Dice el 22, se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza, avaro. Dice en Proverbios 22 se nos habla sobre las consecuencias de la avaricia y cómo aquellas personas que están dispuestas a hacer cualquier cosa por conseguir riquezas no se dan cuenta de que su destino final puede ser la pobreza extrema. El versículo hace referencia a la falta de visión a largo plazo de estas personas, ya que su esfuerzo está enfocado en el enriquecimiento inmediato y no en la estabilidad financiera a largo plazo. Dice la avaricia y su efecto en nuestras vidas. La avaricia es definida como el deseo excesivo e insaciable de tener y obtener más riqueza y posesiones, aunque a costa de la felicidad y bienestar de otras personas. Qué feo, ¿verdad? Qué fuerte es esto de la avaricia, no importando pasar por las demás personas con tal de obtener sus ganancias. Esta definición nos muestra la naturaleza dañina de la avaricia, ya que no solo afecta al individuo que la padece, sino también a su entorno cercano. ¿Cómo evitar la avaricia? Bueno, en esto de cercano, una persona avara, en su casa, imagínense, con sus hijos, con su esposa, y limitándolo siempre, y no quiere gastar, y solo quiere tener ahí el dinero guardado, y no es capaz de, a lo mejor, vamos a ir a cenar y llevarlos y que coman lo que les gusta, a donde quieran, sino que lo más mínimo, ¿verdad? Y comprar lo más económico, y no, con eso no quiero decir que se despilfarre, a lo que me refiero de no muy buena calidad, que no importa que se sacrifiquen y tener cosas que no son buenas, ¿no? Entonces no le da lo mejor a su familia o a las personas cercanas, y esto se refiere afecta a todos los demás, no solo a él mismo. Ahí qué bueno fuera que solo él sufre, ¿verdad? Pero no, vas a traer a todos los demás. Es fácil caer en este vicio,
sobre todo en una sociedad donde se valora tanto el poder adquisitivo y la ostentación de riqueza. Sin embargo, es importante recordar que las posesiones materiales no son la fuente de la felicidad y el bienestar. Así de simple, ¿verdad? El dinero no da la felicidad. Ahí en la lección que la tienen ustedes, dice algunas maneras de mantenerse alejado de la avaricia pueden ser, y ahí vienen 3 enfoques, léanlo en su lectura, y eso nos puede ayudar, ¿no? Un poquito a ver esta parte para mantenernos alejados. La generosidad es el mejor antídoto contra la avaricia y puede traer consigo grandes beneficios en nuestra vida. Cuando nos enfocamos en ayudar a los demás y en hacer el bien sin esperar beneficios, aumentamos nuestra satisfacción personal y espiritual. Nada más satisfactorio que eso, ¿verdad? Entonces practiquemos la generosidad, es el antídoto contra la avaricia. 23. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. ¿Qué significa reprender a otro en este versículo? La corrección puede ser difícil, especialmente cuando se trata de amigos o familiares cercanos. Sin embargo, este versículo nos alienta a no tener miedo de reprender a otros por cosas que están mal. El objetivo de la corrección es ayudar a alguien a cambiar algo que les está haciendo daño, ya sea física, emocional o espiritualmente. Fíjense que esta parte, el hombre, el que reprende al hombre hallará después mayor gracia. Y esto es una cosa muy hermosa que dice aquí en la palabra, después hallará mayor gracia, pero a veces no se hace esto, no se reprende, por decir, o no se confronta a las personas cuando estamos viendo que está haciendo mal. Pues no es mi problema, ¿verdad? Ay, que lo vea. ¿Cómo no se da cuenta de esto? Y lo hablamos y lo pensamos, pero no lo decimos. O por el contrario, hay gente que llega y lo dice, pero de mala manera o con malas intenciones o de forma inadecuada y se lastima. Hemos hablado de esto al respecto en otras lecciones. Debemos de ser cuidadosos, pero sí debemos de decir cuando estamos viendo que algo no está bien, que está quedando mal la persona, y ser honestos y tener ese amor con las personas para decirles la situación que están haciendo mal. Después de esto vendrá más honra. Dice que tendrá gracia la persona que habla lo correcta cuando estamos viendo que algo no está bien de una persona. Y eso habla del amor. Dice, ¿por qué es más valiosa la corrección que el halago? Este versículo nos dice que si estamos dispuestos a decir la verdad y a llamar las cosas por su nombre, encontraremos después una mayor gracia que la que podríamos obtener a través de las palabras falsas. De hecho, la corrección puede tener un poder transformador en la vida de alguien. ¿Hasta dónde puede trascender el decirle a alguien alguna situación, verdad? Que a lo mejor no se ha dado cuenta que está mal, puede pensar que lo está haciendo bien y decirle a alguien y hacerle ver que podría mejorarlo, traería eso a lo mejor un gran alivio o un gran crecimiento a esa persona, ¿verdad? Que puede estar en un error. Cuando le decimos a alguien lo que necesita escuchar, estamos demostrando amor y compasión. Queremos ver a las personas crecer en sus vidas, alcanzar su potencial máximo y a vivir la vida que se merecen. A través de las palabras de corrección podemos ayudar a alguien a ver los errores que ha cometido, a aprender de ellos y hacer cambios positivos. Si conocemos a alguien que está actuando de forma incorrecta, lo que ya se comentó, pues le digamos las cosas con amor, ¿verdad? Seamos atentos a brindar ese apoyo
y deseemos de verdad en nuestro corazón que a las personas les vaya bien y se vean bien, porque a veces somos nosotros mismas deshonestas y hasta ay, qué bueno que mal se está viendo, está haciendo el ridículo, porque esta no me cae muy bien y metió la pata, pero así que se quede con su idea de que hizo bien las cosas. Y pues eso no habla bien de nosotras mismas, ¿verdad? Es deshonesto, no es correcto y no estamos demostrando compasión ni amor, ni siquiera pues estamos siendo delante de Dios buenas personas con un corazón limpio, ¿verdad? Entonces, esto también va hacia nosotros. Dice, también es importante recordar que podemos aplicar esta enseñanza en nuestra propia vida. Debemos estar dispuestos a escuchar las verdades que otras personas nos dicen y reconocer las áreas en las que necesitamos crecer. No podemos cambiar lo que no reconocemos y no podemos reconocer lo que no vemos. Así es, no solo de acá para allá, sino de allá para acá. Recibir cuando alguien nos está diciendo algo, porque se nos puede estar pasando por alto algo y creer que estamos muy bien y a lo mejor alguien lo nota y nos lo dice y tener esa humildad, ¿verdad? Para reconocerlo, recibirlo y pues cambiar para bien de nosotras. Dice el 24, el que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. Ay, qué fuerte esto, ¿verdad? Qué feo. Dice, un joven podía pensar, bueno, después de todo, yo voy a heredar lo que tienen mis padres. Así que puedo apropiarme de estas cosas ahora mismo. Esto sería un crimen ante los ojos de Dios. Ahí lo dice su palabra. Y esto evoca un poquito también a lo que en un inicio se comentaba, el hijo pródigo exigió, ¿verdad? Total, va a ser mi herencia, dámelo de una vez. Y a veces como hijos pensamos que tenemos el derecho de obtener las cosas de nuestro padre, que trabajaron duro, que ya hicieron un patrimonio y todo, y pues ya lo queremos obtener. A lo mejor tiene casas, departamentos, me voy a casar, coches y todo eso, y lo queremos agarrar sin permiso, sin trabajarlo y apropiarnos de esas cosas. Dice, el versículo habla sobre la falta de respeto y gratitud que algunas personas tienen hacia sus padres. La figura del ladrón es utilizada por el autor del proverbio para ilustrar la gravedad de la situación. El ladrón es considerado un compañero del criminal, lo que nos demuestra la seriedad de este acto. En la época en la que se escribió el libro de Proverbios, la familia era una estructura social muy importante. La figura de los padres era respetada y honrada, y el robo a un padre o madre era considerado un acto muy grave e inmoral. Este versículo nos enseña la importancia de valorar y respetar a nuestros padres. Ellos nos han dado mucho y debemos mostrarles gratitud y amor. Además, nos recuerda que debemos ser honestos en nuestras relaciones con los demás. El robo y la falta de respeto son actitudes que socavan la confianza y las relaciones saludables. En un sentido más amplio, podemos aplicar este proverbio a cualquier tipo de relación en las que haya una figura de autoridad, ya sea con nuestros empleadores, nuestros líderes religiosos o nuestras figuras políticas. Debemos respetar sus posiciones y actuar con honestidad y gratitud. Este versículo se refiere a los padres, pero enfocado a todo lo que decíamos, o sea, el robar a nuestros, en nuestro trabajo, al gobierno y cosas como esa que parecieran que no trascienden, no son fáciles de hacer, pero es un pecado, está mal delante de Dios. Y Dios nos manda a honrar a nuestros padres. Ahí en las preguntas que les llegarán, habla un poquito sobre ese tema. No lo quise poner aquí, pero
léanlas y contéstenlas. Y de verdad, no pensemos que porque es de nuestros padres, tenemos el derecho a quitarles lo que ellos han trabajado. Es terrible, deshonroso y lamentable, de verdad. Entonces, honremos a nuestros padres y al contrario, les ayudemos a cuidar lo que tienen en lugar de quitárselos. Continuamos, dice el siguiente versículo, el 25. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. Y de aquí saqué el título de este tema, mas el que confía en el Señor prosperará. Aquí hay dos reglas de sabiduría. Una te salva de conflictos y desacuerdos y la otra trae bendición y éxito. Estas son opuestas. Los hombres orgullosos no confían en el Señor y los que tienen fe en el Señor no son orgullosos. No puedes ser ambos. O confías en el Señor y tienes fe, o eres orgulloso y no recibes del Señor nada. Entonces, ¿por cuál vas a elegir? Se nos dice que aquellos que tienen un ánimo altanero terminan teniendo conflictos y contiendas. Es importante destacar que ser altanero no es lo mismo que tener confianza en uno mismo, ya que la altanería implica una actitud de superioridad y arrogancia, mientras que la confianza en uno mismo implica seguridad y autoestima. ¿Qué significa tener un ánimo altanero? Tener un ánimo altanero significa creer que uno es mejor que los demás y actuar de manera arrogante, despreciando a los demás. Esta actitud se puede manifestar en diferentes ámbitos de la vida, como en el trabajo, en el hogar o en la sociedad en general. A menudo quienes tienen un ánimo altanero suelen tener dificultades para escuchar a los demás, pues creen que sus opiniones son las únicas válidas. ¿Cómo puede ayudarnos la confianza en el Señor? Dice que aquellos que confían en Jehová prosperarán. Esto no significa que quienes confíen en Dios no tendrán problemas o dificultades, sino que tendrán la fuerza necesaria para enfrentarlos y superarlos. La confianza en Dios nos ayuda a tener una actitud positiva ante la vida, a ser perseverantes y a tener esperanza en un futuro mejor. Además, nos ayuda a tener una perspectiva más amplia de la vida y a reconocer que hay cosas que van más allá de nuestro control. Entonces, pongamos nuestra confianza en el Señor, ¿sí? Con humildad, y no seamos altaneros y altivos, creyendo que con nuestras propias fuerzas podemos lograr lo que nos propongamos. Y no es así. Podemos lograrlo solo tomados de la mano del Señor, porque Él nos cuida, nos previene, nos muestra por dónde no hay que ir para no cometer errores innecesarios. A veces no somos perfectos, los cometemos, pero hay cosas que nos podemos evitar si confiamos en el Señor, y de esta forma seremos prosperados, nos irá bien. El versículo 26 dice, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Esto un poquito como el anterior versículo. Y esta es la segunda parte del título que le di a esta lección. El que camina en sabiduría será librado. El que camina en sabiduría se salvará. Este versículo nos advierte sobre los peligros de confiar ciegamente en nuestros propios corazones y emociones. La sabiduría nos enseña a discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Y nos basamos únicamente en nuestros sentimientos, y no basarnos únicamente en nuestros sentimientos en cada situación. Si confiamos en nuestras emociones sin considerar la sabiduría y el consejo de Dios, podemos caer en la necedad y tomar decisiones que nos perjudiquen a nosotros mismos y a los demás. La confianza en nosotros mismos puede llevarnos a actuar impulsivamente, guiados por emociones negativas como la ira,
o el miedo. Sin embargo, la sabiduría nos ofrece una forma más segura de vivir. Entonces, caminemos sabiamente para que tengamos seguridad, ¿verdad? Y no nos vaya mal. Confiemos en la palabra del Señor, que es la única que nos lleva a elegir de forma correcta, sin estar ahí titubeando con situaciones que nos podrían acarrear algún problema, ¿verdad? No confiemos en nuestro propio corazón, busquemos del Padre. En el 27 dice, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Nos dice que el que confía en su propio corazón es un necio, lo que significa que si confiamos en nosotros mismos sin la guía de Dios, estamos cometiendo un error. Esto se debe a que nuestros corazones pueden engañarnos, nos pueden llevar por el camino equivocado y podemos caer en la tentación del pecado. Confianza ciega en nosotros mismos puede llevarnos a tomar decisiones irracionales y a menudo nos lleva a la autodestrucción. A veces sí, somos muy arrogantes o muy confiados porque a lo mejor esto nos hace pensar que como tuvimos una buena instrucción, una buena educación, fuimos a la universidad, tenemos alguna maestría, estamos muy confiados que tenemos mucho conocimiento, que estamos muy preparados y que eso nos permite tomar una buena decisión y que pues que todo lo que nosotros estemos planeando o haciendo nos va a salir bien. Pero no nos confiemos de eso, de nosotros mismos ciegamente. Dice, porque eso nos puede llevar a tomar una mala decisión y perder de vista lo que Dios nos puede estar mostrando. Y entonces esto pues puede llevar a algo incorrecto, como dice la segunda parte del versículo, que debemos de confiar en Dios y su palabra y actuar en consecuencia. Andar con sabiduría significa buscar la verdad, la justicia y el bienestar de los demás. Si seguimos las enseñanzas de Dios, entonces seremos librados de la caída y del fracaso. De verdad que es muy importante confiar en Dios. Es lo mejor que podemos hacer en cualquier circunstancia de nuestra vida. No hay como ponernos delante de Dios, ¿verdad? Y reconocer que somos humanos y que necesitamos del Señor para que nos vaya bien. Cuando depositamos nuestra confianza en Dios, nos permite vivir una vida en paz y gozo, al comprender que Dios es soberano sobre todas las cosas y que siempre tiene un plan para nuestras vidas. Podemos descansar en Él sabiendo que Él está en control. Qué precioso versículo, ¿verdad? Dice que Él nos libra. Dice que el que confía en su propio corazón es necio. Entonces, el que camina en sabiduría se salvará, va a ser librado. Confiemos en nuestro Señor. Dice el 27, el que da al pobre no tendrá. No, estábamos hablando del 27, el que da al pobre no tendrá pobreza, más el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Creo que estaba yo aquí hablando de otra cosa. Pero todo lo bueno y toda buena dádiva y don perfecto proviene del Padre de las luces, o sea, del Señor. Todo lo bueno viene de Él. Entonces, no nos apartemos del Señor, ¿sí? Demos a los pobres, seamos generosos para que nos vaya bien y no tengamos, como dice aquí, maldiciones a nuestra vida. Esto es real, esto es muy real y las maldiciones son la enfermedad, la pobreza y esto nos puede poner en una situación complicada y triste. Entonces, no nos apartemos del Señor. En el 28 dice, cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre, mas cuando perecen los justos se multiplican. Esto es muy lindo. Dice, en este verso el autor quiere enfatizar la acción de ocultarse
que presenta el ser humano cuando los malvados se levantan, es decir, cuando los pecadores o los engrandecidos por la maldad tienen mayor poder o influencia. En estos casos, el hombre se esconde, finge ignorar, se hace invisible. Sin embargo, cuando estos malvados desaparecen, la gente justa comienza a multiplicarse. Este versículo puede resultar un tanto enigmático y difícil de comprender. En este sentido, se pueden despejar algunas dudas claves para entender este pasaje. Primero, es importante mencionar que quienes son los malvados o los inicuos, se trata de aquellas personas que eligen el camino de la maldad y la desobediencia a Dios. En contraste, los justos son aquellos que siguen los preceptos divinos y tienen una conducta honesta y virtuosa. Cuando se habla de esconderse el hombre, se refiere a la actitud de indiferencia que a veces se tiene ante la injusticia y la maldad. Es decir, cuando estos elementos se hacen evidentes, la gente suele fingir que no ve, que no sabe nada, que no escucha, ¿sí? Y la multiplicación de los justos se refiere a la idea de que cuando las personas malvadas pierden su poder y desaparecen, la gente buena y virtuosa comienza a florecer y a prosperar. Entonces, crezcamos los justos. ¿Sí? Dice que practiquemos el dar, que seamos generosos, que los justos, para que los justos nos multipliquemos, para que la gente malvada, la gente con malas intenciones, la gente que están siempre actuando, como dice, que no veo, no hago y nos pasamos por alto muchas cosas, ahí no estamos actuando de forma correcta, de forma justa y no vamos a poder ser vistos o multiplicarnos y crecer los hijos de Dios cuando nos hacemos de la vista gorda, ¿verdad? Como dicen ahí. Entonces, hagamos lo correcto para que cada vez impongamos o llevemos más adelante el conocimiento del Señor, extender el reino de los cielos, para que la maldad disminuya, para que los malvados o las personas que no están haciendo lo correcto, que están alejados del Señor, pues vengan al conocimiento del Señor y entonces nos multipliquemos los hijos del Señor. Esto sería algo maravilloso que está en nuestras manos poder hacerlo. Está en nosotros el comprometernos, el tomar esa decisión de decir, Señor, yo quiero que haya más gente que venga a tu conocimiento y que se disminuya la gente con malas intenciones y la gente que no te conoce. Entonces seamos instrumentos en las manos del Padre para que esto suceda. Concluyendo esta lección, dicen un mundo cada vez más falto de valores y que va muy deprisa, donde nos queremos comer el pastel en un bocado. Debemos esforzarnos en hacer una pausa, voltear al cielo y hablar con Papá Celestial, pedir su ayuda, confiar en Él, creerle, trabajemos por aumentar nuestra fe, crezcamos en ser justos, generosos, honestos y fieles. Honremos a nuestros padres, cuidemos de ellos si los tienes. Si no, hay otras personas adultas mayores que podemos serle de bendición. Nos multipliquemos los justos y hagamos que los malos sean menos. Un resumen de lo aprendido que pude aquí transcribir. Y pues que Dios te bendiga. Gracias por estar aquí presente, por abrir tu corazón, ¿sí? Estar dispuesta a recibir del Padre. Es una gran bendición. Yo creo que todas estamos creciendo mucho. Pues aquí yo tengo las 8 en punto. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana con la